¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, la verdad que agradecerles la invitación a este espacio. Un gusto compartir con tantos colegas que algunos ya nos conocemos de otros, de otros lugares que hemos compartido. Gracias a los que prenden las cámaras porque los puedo ver un poco más también. Porque vieron que uno ahora con los alumnos, esto de poder vernos es tan importante, ¿no? Algo también que hemos aprendido en esta pandemia. Les voy a compartir una presentación que armé, ¿sí? en Slide, en el SlideShare. Gracias, Daniela, bienvenida. El SlideShare, no sé si es como si fuera un PowerPoint, pero es una versión donde uno puede generar también la posibilidad de colaborar, de colaboración. Yo ahora también se los voy a estar compartiendo, díganme si lo están pudiendo ver. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, Va. genial. Yo se los compartí recién en el chat porque va a haber algunos espacios de esta presentación donde ustedes van a poder también intervenir o dar, por supuesto, su opinión o su reflexión, que ese es un poco el sentido de este espacio y que celebro realmente al grupo de Educa Capeluz que lo genere, porque como bien decías, Agustín, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos realmente reflexionar juntos los educadores, hacernos preguntas a veces un poco incómodas, pero que creo que si lo pensamos en forma más de colaboración o en forma más de reflexión, vamos a poder llegar a, justamente a poder generar los cambios que tantos venimos deseando, ¿no? en educación. Tiene que ver justamente la reflexión con ir pensando en la escuela la escuela pre-pandemia, digamos, ¿no? Un poco me pareció importante pensar en esto, ¿no? La escuela que era la escuela que teníamos, la que tenemos ahora, la que pudimos sostener en este tiempo con el gran desafío, ¿no? que esto implica, y la escuela que soñamos, o la escuela, como plantea justamente la temática de la charla de la pospandemia. Estuve leyendo también este tiempo, o estoy leyendo bastante papers que van surgiendo sobre, sobre bueno, cómo sería esta pospandemia, ¿no? Y sin lugar a duda, una de las cosas que nos pasó es esta sensación de que se nos cayó el sistema de un día para el otro, ¿no? Esto de que de golpe la escuela que teníamos, como planteo en esa primera en esa primera frase para reflexionar, se cayeron las paredes, tuvimos que empezar a ver cómo sostener la trayectoria educativa desde otro lugar. Algunas instituciones educativas estaban más preparadas que otras, ¿sí? Porque ya venían tal vez utilizando algunas plataformas y demás. Otras no tenían ni idea, ¿sí? Y realmente, bueno, después de un gran estrés que sin lugar a dudas la gran mayoría fue pasando, fuimos encontrando formas para poder acompañar la trayectoria educativa, ¿no? Y ahí fuimos transitando, ¿sí? La escuela, que todavía lo estamos transitando porque la pandemia de hecho no sigue vigente, y estamos viviendo procesos, como bien ustedes lo saben, bueno, de volver a la presencialidad, de volver a una semipresencialidad, pensar aulas, digamos, expandidas o algunos formatos híbridos o de educación bimodal. Y el gran desafío que tenemos ahora es justamente, ¿no? Ver cómo podemos sostener en esta vuelta, digamos, a la presencialidad, algunos recursos que realmente fueron de gran valor y que también nos fuimos dando cuenta cómo la presencialidad solamente no asegura tampoco los buenos aprendizajes, ¿no? De hecho, ya hacía años que nos veníamos cuestionando que ya el sistema educativo requería, sin lugar a dudas, ¿sí? de una actualización y justamente a los porcentajes también de deserción escolar que tenemos, ¿no? Y en muchos espacios, y como es mi caso, que trabajo en innovación desde hace mucho tiempo, nos veníamos cuestionando justamente, ¿no? Cómo íbamos a reformular el sistema educativo.
Yo aquí les voy a compartir también un Padlet, ¿sí? No sé si ustedes en este tiempo han usado también este recurso, aparte del slide, pueden ir comentando en el chat que los voy a leer, los voy a ir leyendo, que también es un recurso que invita a la colaboración, es un recurso gratuito que se puede utilizar desde cualquier celular, desde cualquier tablet o computadora, obviamente requiere de conexión a internet. Por eso me parecía importante también en este espacio, aparte de las reflexiones, compartirles algunos recursos que en el caso que no los conozcan puedan también poder implementarlo en sus clases. Y aparte de eso, van a ver que posteé bastante información, que ese ya es un insumo que ustedes pueden después obviamente explorar y ampliar, ¿sí? Que tiene que ver con algunas normativas o políticas públicas que acompañan también este proceso, con algunas claves para implementar el modelo híbrido, y con este nuevo también rol del docente como diseñador de experiencias de aprendizaje, ¿no? Que eso es un poco lo que nos requiere también esta pandemia. Nos dimos cuenta que no es lo mismo dar la clase en un aula física, ¿sí? Que en un aula virtual. El desafío también que tuvimos de generar el vínculo para poder sostener, ¿sí? al alumno en la clase virtual. Así que bueno, les dejo ese material, ¿sí? Y también la invitación que les quiero hacer ahora para seguir alimentando esta reflexión que estamos haciendo, es que puedan acceder al Menti. No sé si lo han usado también este recurso, el Mentimeter, en este tiempo, ¿sí? Para poder utilizarlo tienen que ingresar a www.menti.com y les va a pedir el código que les compartí aquí, ¿sí? Y ahí se van a encontrar con una pregunta. Acá la invitación es que podamos leer, que podamos también de alguna forma saber qué piensan y qué opinan ustedes, ¿no? sobre algunas temáticas, y justamente sobre las que les voy a preguntar en el Menti. Yo ahora voy a poner, para que podamos verlo, voy a dejar de compartir un segundo. A ver si me avisan, por favor, si han podido ingresar, y a ver si algunos ya pueden participar. Sí, Melania, estamos pudiendo ingresar. Ahí puse menti.com Genial, y ahí ponen gracias. directamente el código que recién compartía Tal cual. Melania. Y acá un poco la pregunta, la pregunta sería ¿qué estamos aprendiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Obviamente desde la mirada de educación o de educadores que somos, nos gustaría mucho conocer sus opiniones al respecto, ¿no? Porque también algo que aprendimos en esta pandemia es lo importante que es de generar un espacio también de colaboración y de participación, ¿no? Que ya no sea yo solamente quien hable, sino también poder construir a partir de los aportes de ustedes. ¿Ha podido ingresar? Si quieren por el chat nos pueden decir. César, ¿pudiste? Si quieren pueden contestarnos por el chat, a ver si han podido o no. Sí, pueden habilitar el micrófono también, no hay problema. Sí, Valeria, Daniela, Héctor. O si no, pueden también compartirlo por el chat a la pregunta, ¿eh? Si no pueden ingresar al Menti, también los leemos por el chat. Justamente estos tres espacios que yo les propuse, tanto el Padlet como el Slide, como el Menti, ¿sí? Tiene que ver con que cada uno pueda participar también en el espacio que tenga más a mano. Sí les pedimos que vuelvan a deshabilitar los micrófonos, porque se escuchan otros... ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Listo, ya está deshabilitado. Genial, genial. Bueno, mientras ustedes van ingresando, ¿sí? Ahí César dice que pudo ingresar, y decime si pudiste agregar alguna palabra. Yo por ahora, a ver, no estamos viendo.
Estamos aprendiendo a reinventarnos, tal cual, tal cual. ¿Han usado el Mentimeter alguna vez? A ver. Los leo por el chat también, ¿eh? Y las leo. O el slide también, el slide share. Bueno, vamos a volver les voy a dar el espacio para que ustedes puedan participar del Mentí y vuelvo para ver qué han... Sí, lo usé, yo no conocía estos recursos. Bueno, Bien, bien, bien. eso es bueno saberlo también, porque Ujú. por ahí yo doy por supuesto de que la gran mayoría tal vez en este tiempo ha usado estos recursos, sí, y bueno, por ahí no es el caso de muchos. Buenas tardes Lorena, bienvenida, gracias Valeria. Ahí la propuesta es que puedan responder, ¿sí?, con una palabra y demás para que nosotros podamos, para que todos Sí, podamos ver, ¿sí?, lo que pueden, si vayan. querés, Melania, pueden también, si no, por el chat directamente y después Sí, no lo por el chat retomás, ¿no? directamente, porque veo Así, que sí, que por ahí la gran mayoría no sí, lo ha usado, y si no, el dale. tiempo es Es tirano, como la televisión. tirano, tal cual, tal cual. No dejen de explorar este recurso, eso sí, porque van a ver que es un recurso que, bueno, es un recurso que realmente es muy, muy, muy útil, y para los alumnos también, ¿sí? A ver, un segundito. Aprovecho para recordarles que este ciclo va a continuar después con otro encuentro donde vamos a trabajar también algo que está vinculado a lo que Melania viene desarrollando, que es el aprendizaje basado en proyectos. Por eso yo en estos espacios les voy contando un poco lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que se viene. Gracias, Agustín. Bien, ahí estamos. Vamos a ir a la siguiente presentación. Y acá un poco comentarles algunos datos, ¿no? También para ir pensando esta nueva normalidad. Recién conversábamos antes de comenzar la charla, cómo en algunos casos que estamos volviendo o que están volviendo a la presencialidad, ¿sí? Muchas instituciones aprovecharon esta instancia para poder innovar, ¿sí? Porque en educación, sin lugar a dudas, estamos más acostumbrados a innovar o a pensar o a hacernos preguntas sobre la reformulación de contenidos, y tal vez no tanto de estrategias metodológicas, y mucho menos del uso del espacio, ¿no? O de pensar también esta propuesta que hay de aulas híbridas o de aulas expandidas, que ahora en esta pandemia, el poder usar aulas virtuales, también pudimos encontrar un valor en eso. Entonces, la información o las estadísticas al momento de tomar decisiones también dan un norte o ayudan mucho, ¿no? Por eso me parecía importante compartirles qué piensan, por ejemplo, los jóvenes. Y también hay una encuesta que se realizó donde el 80% cree que el futuro de la educación va a ser también va a ser virtual, ¿sí? En un futuro. De hecho, yo vengo de una universidad o trabajo en una universidad donde la gran mayoría de las carreras, y de hecho la universidad nació siendo virtual, ¿sí? Y el máster que yo tengo lo hice hará unos 8 o 9 años con una universidad también de España, y fue también virtual. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y algunos de los dispositivos que han empleado los profesores durante este nuevo modelo de aprendizaje, porque eso también fue, bueno, vamos a usar recursos digitales, pero ¿qué recursos físicos requieren? ¿Sí? Para también poder hacer más, para poder aprovechar más estos recursos, ¿no? Obviamente, bueno, desde las computadoras, que eso es lo más básico. Y ahora, si queremos ya pensar en la escuela, si podemos usar también seguir utilizando estas plataformas y estos recursos, también el poder utilizar
proyectores en algunas aulas, ¿sí? Obviamente todo lo que estamos usando ahora que tiene que ver con los auriculares, con el micrófono. Nos hemos preocupado mucho en este tiempo el ver que se nos viera, que se nos escuchara bien, ¿no? Eso es clave también al momento de dar clases a través de plataformas virtuales. Yo les compartí también en el Padlet un video de una charla TED de un profesor donde da como 10 claves, ¿sí?, para motivar a los alumnos también cuando uno está utilizando una clase sincrónica. ¿Sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. No sé si han podido ingresar al slide, porque yo acá lo que también les compartí en esta diapositiva, que creo que es la número 9, fíjense que son post-its, ¿sí?, como si fueran post-its digitales, y ahí la idea es que cada uno de ustedes, con el enlace que les compartimos en el chat, que no sé si han podido ingresar, puedan escribir en alguno de estos post-its. Si quiere pueden alguno poder poner el nombre también. Vamos a hacerlo rápidamente para que no se nos vaya tanto el tiempo, ¿sí? Y me cuentan también si han usado. Veo que 2 han podido ingresar. A ver, ahí Agustín, gracias Agustín por estar atento. Ahí se los volvió a compartir Agustín. Para los que no lo conocen, todo el que tiene una dirección de Gmail, ¿sí?, puede acceder a este slide. ¿Sí? El slide, insisto, es como si fuera un PowerPoint, que seguramente la gran mayoría lo conoce, ¿sí? Pero acá lo que nosotros generamos es como si fuera un PowerPoint colaborativo, que cualquiera que nosotros le compartimos ese enlace puede también escribir. Tal vez estemos más acostumbrados al Google Doc, ¿verdad? Al documento de Word colaborativo, que también es un recurso que en esta coyuntura ha tenido, gracias hermana Laura, ha tenido también un gran uso. Pero bueno, acá la propuesta, y a veces dice, bueno, ¿cómo podemos motivar a los alumnos en las clases virtuales? Y una forma, sin lugar a dudas, es pedirle esto, ¿no?, que puedan participar. Pueden escribir en esos post-its, ¿eh? La invitación es que escriban, es que prueben, que se apropien también de este recurso. No tengamos miedo a equivocarnos o a si se mueve. Obviamente si vemos que alguno está escribiendo, me voy al otro post-it de al lado para no escribir uno sobre otro, ¿no? Yo lo utilizo mucho en mis clases, estos recursos, y realmente es una forma de poder construir una clase colaborativa y donde los alumnos también estén activos, ¿sí? Fíjense que ustedes ahí están viendo lo que están poniendo sus compañeros, ¿verdad? Sus compañeras, el resto de los asistentes. Héctor, ¿pudiste entrar vos? ¿No? ¿No pudiste abrirlo? ¿No? Porque lo pueden abrir en una pestaña aparte, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pueden también poner su nombre, ¿sí? Porque fíjense que algo que tiene también el uso de este recurso es que es anónimo. ¿Sí? Nos aparecen, lo que hace Google, pone diferentes animales, el delfín, el hurón, el murciélago, pero no pone el nombre, en este caso, de quienes están haciendo estos posteos. Obviamente esta presentación a ustedes también les queda, y después la pueden reformular y adaptar por ejemplo, si acá hay gente de equipo directivo, o algún coordinador, o algún docente, que quiera utilizar este tipo de recurso de colaboración, también la idea es que es esa también, ¿no? Que puedan utilizarlo. Pero bueno, Melania, mientras Sí, yo Agustín. te me voy a adelantar y te voy a hacer una consulta que está vinculado a esto que Dale. venís contando. Decime vos si es algo que quizás me estoy precipitando y lo vas a comentar luego. Pero Sí. vos estabas hablando justamente de escuelas híbridas, bimodalidad, y a mí se me veía a la mente que justamente se discutió también en los últimos días. A ver, ¿de qué modo es posible consolidar esta bimodalidad o estas nuevas características que podría tener la escuela, y que las vimos justamente en la pandemia, teniendo en cuenta la brecha educativa, las diferencias a nivel de infraestructura que hay en todo el país? Bueno, poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Que también la pandemia puso en evidencia o acentuó sí, la brecha que existe en todo el sistema educativo argentino, que es tan heterogéneo, ¿verdad?
¿Cuál podría ser una manera de pensar eso? ¿O cómo pensás que se puede dar esa bimodalidad acá al futuro? Bueno, mira, justamente sí, más adelante les iba a compartir un informe del CIPEC, que ahí también tienen el enlace para acceder, donde nos da algunas líneas, ¿sí? o algunas, nos da un poco de luz de cómo lo fueron resolviendo algunas provincias y cómo también a nivel nacional, ¿no? Y lo que me parece interesante también tener esta mirada de qué pasó en lo macro. Yo acá les comparto estas 5 dimensiones de la educación, ¿sí? Y también me parece que estas dimensiones son interesantes pensarlas hacia adentro de cada escuela, ¿no? Fíjense, a nivel nacional los contenidos pedagógicos, lo que dice este informe, que todas las provincias impulsaron contenidos pedagógicos, ¿sí? Que el 45% amplió la infraestructura digital de sus estudiantes. Que yo creo que acá una de las preguntas que tenemos que hacernos también, y que seguramente muchos ya se la han hecho, ¿con qué recursos cuentan nuestros estudiantes? ¿Sí? Para mí es una oportunidad para conocer el contexto en el que estamos. ¿Sí? Sabemos que hay casas que solo tienen una computadora y son 4 o 5 hermanos. ¿Sí? Nos pasa también los docentes que tal vez tienen una computadora y el esposo también usa, o el hijo usa también la computadora para estudiar, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para poder preguntarnos y para poder conocer también los recursos que nuestro contexto tiene. Y cuando hablo de nuestro contexto, hablo de todo el ecosistema, de los docentes, ¿sí? De los alumnos, de las familias, y en función a eso, respondiendo ya más puntualmente a tu pregunta, ver cómo podemos plantear nosotros este modelo bimodal o este modelo híbrido, ¿no? Sobre todo ahora que tal vez no vuelva a un 100% de presencialidad, todavía tenemos que seguir sosteniendo las burbujas, que es un término que a mí me hace ruido y muchísimo, ¿no? Esto porque digo, para los chicos esto de la burbuja, y pedimos que socialicen y pedimos, bueno, es para otra charla, ¿no? Fíjense que también el 100% implementó e incrementó acciones de apoyo a la inclusión educativa, ¿no? También vinculadas al servicio alimentario, y esto tiene que ver con realidad de nuestro país y el nivel de las jurisdicciones, ¿no? que tal vez tienen problemáticas que tienen que ver con cubrir más las necesidades básicas, ¿no? Sabemos que muchos ministerios de educación puso a disposición también contenidos digitales, formación docente, que es clave también en este tiempo. Y un dato también que no es menor es la proporción justamente de alumnos y docentes con conectividad o sin conectividad y dispositivos, ¿no? Yo creo que, insisto, que acá es clave conocer esto, tener esta información al momento de diseñar la trayectoria o los formatos educativos. Y fíjense que acá un poco nos dicen que hay provincias como Formosa y Catamarca que se han apoyado más en la difusión de materiales educativos a través de la televisión, ¿sí? En Santiago del Estero, sobre todo por ahí las escuelas rurales a través de la radio. Acá como que tenemos una mirada, una visión también de recursos que uno cree. A veces cuando se habla de innovación se cree que innovación está muy asociada a la inclusión de recursos tecnológicos, ¿no? Pero también tiene que ver y mucho con la inclusión de estrategias metodológicas. ¿Sí? Perdón, pero mi vecino, no sé si están escuchando, está haciendo arreglos en su casa. Perdón si hay Se escucha algún bien, ruido. queda tranquila Ok. que se escucha bárbaro. Y fíjense que, bueno, que en Santa Cruz hicieron también lo propio en las escuelas técnicas. A mí me parece interesante tener esta mirada macro, por eso la invitación es a que puedan leer el informe de CIPEC, que si hacen un clic ahí donde dice informe van a poder descargarlo. Y sobre todo vuelvo a estas 5 dimensiones también para pensar hacia adentro de cada uno de sus propios ecosistemas, ¿no? Y sobre todo pensar la innovación o qué cosas van a cambiar cuando volvamos a la presencialidad. Sabemos que los contenidos curriculares, en este caso, hubo que priorizarlos, hubo que ver cuáles serán necesarios, cuáles valían la pena en este contexto también seleccionar o priorizar, y seguramente a la vuelta de la pandemia también van a haber nuevos contenidos, ¿sí?
Y seguramente cuando descubrimos espacios de la escuela, como me dijeron algunos directivos, que cuando tuvieron que pensar cómo diseñar esta vuelta con tantas burbujas, espacios que por ahí en la escuela antes no se utilizaban con frecuencia, ¿sí? Se transformaron en aulas también, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con cómo vuelvo a pensar la escuela física, ¿sí? Pero también dándole otro sentido a diferentes espacios. Esto me parece también clave, ¿no? Esto de que los alumnos estén mirándose el cuello, como dicen muchos, sentaditos todos derechitos mirando al frente. Sabemos que también el hecho de cambiar el formato, la ubicación de los bancos, aparte implica otras cosas, ¿no? Muchos creen que para innovar en educación se requiere de un espacio áulico totalmente diferente. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo de que el docente es el que le da sentido al espacio, el docente es el que puede hacer otras propuestas dentro de ese espacio, el docente es el que puede reinventar las paredes, ¿sí? Llenándolas, no sé, con goma eva o con papel afiches para que también se transformen en espacios donde los alumnos pueden escribir. Insisto en cambiar la disposición de los bancos, del aula, ¿sí? Hay tanto por hacer hoy también con las aulas que tenemos, ¿sí? Por supuesto que, bueno, si podemos incluir estas tecnologías también que tienen que ver, bueno, desde poner LED, ¿sí? O otro tipo de tecnología, estas pizarras que son interactivas y demás, por supuesto que también enriquece mucho, ¿no? Pero si el docente no está capacitado para incluir esa tecnología, ¿sí? Si el docente no le encuentra el sentido y los alumnos tampoco, ¿sí? A veces por más inversiones que hagan, como que no va a tener mucho sentido, ¿no? Así que acá la invitación que tengo es eso, a que piensen también en el acompañamiento de los docentes, que en muchos casos se sintieron muy solos, ¿sí? Sobre todo al principio, y acá también la invitación es a pensar en la coherencia pedagógica, ¿no? Al momento de esto que vos decías, Agustín, de pensar un modelo híbrido o un modelo bimodal. Porque acá el desafío que tenemos es cómo vamos a continuar un contenido, por ejemplo, que lo podemos iniciar en virtual, cómo después eso lo vamos a trasladar en una clase si es presencial, ¿no? Me parece que ahora que ya la pandemia ha avanzado mucho, ya como que hay más sentido sobre esta coherencia de la que hablo, pero en un principio a mí me pasaba con algunas escuelas que asesoraba, que por ahí un docente usaba una plataforma Moodle, otro usaba Meet, otro usaba, no sé, Google Classroom, y por ahí un alumno, imagínense un alumno de secundaria que tiene, no sé, 15 materias, dependiendo en la escuela a la que vaya, si cada docente tiene un aula diferente, ¿sí? Es complicado. Así que yo creo que lo primero de seleccionar y ponernos de acuerdo de qué plataforma vamos a usar ya invita a que haya una coherencia didáctica y una coherencia pedagógica, ¿no? Y después las discusiones también, cómo le vamos a dar sentido a esa plataforma dentro del propio contexto, ¿sí? Yo digo que también es un muy buen momento para pensar sobre la identidad de cada institución educativa, ¿no? Desempolvar un poco el PEI, la misión en el caso de los colegios que son, religiosos, ¿sí? El carisma, es decir, es un momento también para repensar y ver cómo esto puede llegar también a impactar en las aulas, ¿no? Y en este modelo pedagógico que pensamos. Tal vez creen, hay una mirada romántica de que el volver a clase va a ser igual que como era antes, ¿no? Y yo creo que hasta eso nos da cierta seguridad. Pero no olvidemos que lo que estaba antes tampoco era una panacea. Yo creo que esto también es una oportunidad también para repensar y para reinventar y reimaginar la vuelta a clase desde otro lugar, ¿no? Y yo acá insisto mucho en el ecosistema educativo, porque algo también que esta pandemia nos dejó muy, muy visibilizado es la necesidad de escuchar a los alumnos, de escuchar a las familias, ¿sí?
Yo creo que también es una forma de validar, ¿sí? Es una forma también como docentes de ver qué de los cambios que hicimos o qué de las plataformas que utilizaron dieron buenos resultados pedagógicos, ¿no? Porque obviamente no tenemos que olvidar que los alumnos y las alumnas, justamente el objetivo de la educación es que se puedan generar procesos de enseñanza-aprendizaje enriquecedores, ¿no? Entonces me parece importante también al momento de volver a clase de escuchar todas las voces, ¿no? Con qué plataformas se sintieron cómodos, con cuáles aprendieron más, menos. El docente también se transformó en un curador de contenidos, en diseñar contenidos para la plataforma, porque si bien podemos usar una plataforma virtual, como puede ser la de Google, bueno, la de Educa, la de ustedes, que también está muy buena, el docente obviamente le tiene que dar sentido y contenido a la plataforma. Si bien la plataforma puede tener contenidos, pero también la estrategia metodológica que yo utilizo, que puede ser, no sé, desde aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, hoy en día se habla de tantas estrategias metodológicas que son también las que dan sentido y coherencia pedagógica a este diálogo entre la plataforma, el contenido, ¿sí? Y el resultado, entre comillas, ¿sí? O el por qué y el para qué de la selección de ese recurso, ¿no? No sé si hice muy larga la pregunta, pero un poco iba por ahí, ¿no? Y algo también importante y que acá quiero destacar porque lo dije muy por arriba al principio, que la escuela tal vez o la educación en general venía más preparada para pensar sobre las reformas más de contenido y no, insisto, de estrategia, ¿sí? O también el contexto, ¿sí? No sé si ustedes escucharon hablar de que ya hay pedagogías que hablan que el espacio es el tercer educador, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a preguntarnos no solo sobre la reforma del contenido, sino también cómo puede dialogar en esta educación bimodal el contexto, ya sea en virtual o en presencial, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna pregunta más, pero me parece importante. Pueden hacer preguntas también en el chat que las puedo ir leyendo, ¿sí? Y algo que me parece importante, yo vivo en un lugar donde estoy rodeada de muchas escuelas y puedo ver algunos patios de escuelas. Fue la verdad, en la pandemia ver esos patios sin chicos, sin chicas, bueno, fue fuerte, pero ahora que veo que volvió la presencialidad, también me doy cuenta de lo importante que es generar algunos espacios más lúdicos, ¿no? Si bien estamos muy preocupados en el contenido, y que me parece que por supuesto que está muy bien, también las neurociencias da cuenta de lo importante del estado emocional o de las emociones, ¿no? Y que los chicos en todo este tiempo, o que no han ido a la escuela, también cómo volvemos a motivar ese deseo de aprender. Me parece que es clave, ¿no? Por eso yo hablo mucho de la importancia de poder ver, bueno, y reconocer también qué habilidades, qué talentos tenemos, tanto los docentes como los alumnos, que en este tiempo de pandemia muchos docentes hasta se han transformado, no sé, en personajes históricos, han hecho lo imposible, sobre todo en materias por ahí más duras como matemáticas, ¿sí? Hasta muchos han creado canales YouTube también, donde han subido sus clases, ¿no? Yo creo que también es un momento de también poner el acento en las habilidades y en las competencias, ¿no? Y poder generar espacios también de participación y que sean más de celebración, ¿sí? O de, como les decía, más lúdicos, ¿no? Donde los alumnos puedan generar también el engagement desde otro lugar. Yo los veía o los veo jugar en el patio con muchas actividades grupales, ¿no? Justamente sabemos lo que se genera cuando uno hace una actividad grupal, ¿no? Y el desafío también. No es lo mismo asumir un desafío individual en un juego que un desafío grupal, ¿no? Esto también el desarrollo de la escucha del otro, de qué estrategia vamos a usar para poder avanzar o aprender en el juego. Esto de que, bueno, ¿qué pasa con la frustración, ¿no? En este contexto?
yo creo que también estamos siendo muy resilientes y creo que también es una habilidad y una capacidad para este mundo a desarrollar, ¿no? La resiliencia y la tolerancia a la frustración que estas generaciones también tan poco desarrollado tienen, ¿no? Y sin lugar a dudas también el pensamiento crítico. Sabemos que para nuestros alumnos que usan tanto Internet, para ellos lo que está en Internet es verdad, ¿no? Entonces también ahí tenemos que nosotros empezar a generar herramientas y recursos para que ellos puedan, incluso los docentes y las familias, ¿no? Puedan determinar por qué seleccionamos un recurso digital o una página web, ¿sí? ¿Qué sentido tiene utilizarla? Si es un autor que tiene que ver o quien la creó es referente o no del tema, el lenguaje que se utiliza, si es apto para los niños o no, si tienen algunas tendencias políticas, religiosas, ¿sí? Hay tanto para trabajar en este tiempo y tanto que quedó en evidencia, ¿no? Insisto sobre conocer también sobre esta nueva ciudadanía digital, ¿no? Las nuevas generaciones habitan las redes con total naturalidad, y postean también información que a veces es muy privada, ¿no? Entonces, eso también ahí tenemos que hacer un gran trabajo. Y acá insisto también al momento de seleccionar una plataforma digital para usar con menores, es importantísimo la seguridad también, ¿no? Que sea un entorno protegido, ¿sí? Hoy en día escuchamos cosas que son bastante alarmantes sobre los menores en las redes sociales, de adultos que bueno, se hacen pasar por menores y bueno, y se generan también situaciones bastante desagradables. Así que bueno, es importante también todo eso. Yo acá también les dejo algunas actividades que pueden trabajar ustedes con sus alumnos, con sus docentes, ¿no? Esto que yo hablaba recién de la importancia de generar comunidad de aprendizaje o una red de apoyo, sobre todo en este tiempo. Esto de poder visibilizar las emociones, cómo me siento, ¿sí? La currícula también es interesante que empiece a estar atravesada de emocionalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto de qué lugar tienen o qué me despierta un determinado contenido, ¿no? Me acuerdo en una capacitación que hice justo antes de la pandemia, tenía que ver con eso, ¿no? Cómo puede estar atravesada la currícula por las emociones, y daban el caso de cuando San Martín, por ejemplo, cruzó los Andes, y hacer el ejercicio con el grupo de estudiantes, ¿no? De preguntarles, bueno, ¿cómo se sentirían ellos en ese lugar, ¿no? Tanto siendo o acompañando el proceso, y es interesante escucharlos, porque por ahí estamos acostumbrados a escuchar el contenido, pero por ahí, bueno, no nos damos cuenta de lo que nevaba, del frío que hacía, lo vemos como un resultado, pero no ponemos en valor todo el proceso y toda la fortaleza que requirió, ¿no? Llegar adelante ese proceso. Y algo importante también, que acompaña mucho esto de trabajar sobre mi red de apoyo, y que va muy en línea de lo que les comentaba recién sobre poder trabajar más sobre las emociones. Esto tuvo que ver mucho la charla anterior, pero bueno, no quería dejar de linkearlo. Esto también, ¿no? Cuando hablamos también de las zonas, bueno, hoy se habla mucho del burnout, ¿no? Bueno, ¿qué es el burnout? ¿Qué es esto del agotamiento? ¿Sí? En este mapa de la energía, en qué lugar estoy, en qué momento, cómo puedo hacer para poder pasar de un lugar al otro, ¿no? Hoy en día se habla mucho de generar ecosistemas de bienestar también en las instituciones educativas, y esta pandemia lo dejó también muy en evidencia lo poco que se trabaja sobre eso en las escuelas, ¿no? Y hablo no solo de los alumnos, hablo de los docentes, de los alumnos, ¿no? Qué importante también este cuidado, y que sin lugar a dudas ayuda y mucho a sostener el vínculo. No es lo mismo cuando yo le pregunto al otro cómo estás, que decirle qué estudiaste para hoy, ¿no? Es distinta la invitación a habitar el aula, una pregunta y la otra, ¿sí? Por eso me parece importante
poder compartirles estos recursos, ¿sí? que también ponen más foco en el desarrollo integral de la persona, ¿sí? Más en el desarrollo como ser humano, ¿sí? Y obviamente sin dejar o sin descuidar la parte académica, ¿no? Así que bueno, acá fui navegando distintos lugares de la presentación, pero otro de los ejercicios pero esto se los dejo para que puedan también trabajar ustedes en sus contextos. No sé si nos va a dar el tiempo para hacerlo. ¿La conocen a Mary Kondo? ¿Escucharon hablar? ¿Sí? ¿Quién puede contar qué hace Mary Kondo? A ver, Daniela, puedes abrir el micrófono y contarnos. Te enseña a organizar no solamente la casa, sino que la premisa de Marie Kondo es una casa organizada, un placar organizado, es una vida organizada. Totalmente, exacto. Si pueden, vean, hay en Netflix un documental de esto, que también en pandemia vieron que muchos nos pusimos, gracias Daniela, nos pusimos mucho en ese chip de Mary Kondo, ¿no? Empezamos a ordenar en Netflix, sí, gracias María Marta. Y ella lo que hace también, tiene como un proceso, o tiene como ciertos ritos, cuando vos querés tirar algo, por ejemplo, como que le agradeces, ¿sí? Lo resignificás y después lo podés reciclar, ¿no? Valeria también debe haber hecho mucho de Mary Kondo por su sonrisa. Y yo un poco la actividad que fui haciendo también para que sea algo más dinámico y más lúdico con los docentes y pensarlo desde otro lugar es, bueno, ponernos en ese rol, ¿no? De Mary Kondo en la educación y pensar en la vuelta o en este proceso, porque no es que un día se va a acabar la pandemia y vamos a volver a la escuela, ya estamos, ¿no? En ese proceso de post-pandemia. ¿Qué queremos conservar de lo que sucedió? Y esto pensémoslo en estas 5 dimensiones que yo les planteaba antes, ¿no? Desde lo pedagógico, pensar también desde la estructura áulica o desde los recursos digitales que aprendimos a utilizar, desde los vínculos. Ella lo que dice es qué nos hace feliz, ¿no? ¿Por qué lo guardo? Porque me hace feliz esto, ¿no? Eso plantea un poco Mary Kondo. Después pensar, bueno, ¿qué nos gustaría reciclar o agradecer y soltar? Ya que no lo queremos más, ¿no? Como que ya está. Bueno, a mí hay docentes que cuando hago esta actividad me dicen que quieren cambiar el número de celular, no sé, pero bueno, cada uno sabrá, ¿no? De qué es lo que quisiera. ¿Y qué nos gustaría sumar? ¿Qué nos gustaría agregar? Esto es un poco el ejercicio que los invitaría a hacer, y acá también proponiéndoles estas dimensiones, ¿no? La dimensión pedagógica, bueno, ¿qué quisiera conservar de lo que transcurrió en este tiempo? ¿Sí? Ya sé que hay contenidos que fueron útiles, otros que no, algunos didácticas o estrategias metodológicas que funcionaron más que otras. ¿Qué reciclaría? ¿Sí? Que funcionó por ahí en virtual y cómo lo puedo llevar a presencial. ¿Sí? ¿Qué cosa sumaría? Desde la dimensión pedagógica, desde la dimensión de gestión institucional, porque sin lugar a dudas los directivos han tenido un gran desafío también en este tiempo, ¿no? En la gestión institucional. No es lo mismo gestionar la escuela presencial que gestionar la escuela virtual. Claro que sí. Ahí G. Valente, que no sé el nombre, pero asiente con la cabeza, Mercedes también, ¿sí? Y esto también hubo un modelo de liderazgo, ¿sí? Un directivo que también pasó a ser más un tutor, ¿no? Alguien que acompaña, alguien que sostiene, alguien que escucha a los docentes, a las familias, a los padres, ¿sí? Hubo también ahí esto de pensar, porque se hackeó de alguna forma la gramática escolar. Ya al tomar lista no era lo mismo que en el aula presencial, ¿sí? Por esto, estas realidades que yo les decía, había alumnos que podían conectarse, otros que no tenían internet, otros que en ese horario lo usaba su papá, su mamá, su hermanito, ¿no? Esto también es algo que tenemos que pensar. La importancia de dejar la clase grabada y que la vea en otro momento, ¿sí? ¿Y cómo validamos eso? Es decir, ahora también nos hacemos un montón de preguntas sobre eso, pero también nos dimos cuenta que es válido hacer esto,
que no importa si la ve en otro momento la clase, acá lo importante es que pueda verla, ¿no? Lo mismo que la evaluación. Pero bueno, acá podríamos hablar y mucho. Después la dimensión comunicacional, que también fue clave en este, y es clave, ¿no? Esto de comunicar con claridad qué días van a ser presenciales, cuáles virtuales, qué va a suceder si es virtual, ¿sí? En qué plataforma va a ser, qué duración va a tener la clase, qué recursos va a necesitar el alumno para estar o la alumna, ¿sí? Cuando vaya al aula física igual. En todo este tiempo se hizo mucho hincapié en lo sanitario en el aula física, ¿no? Ahí, a mí los docentes me dicen que están más preocupados por tomarle la temperatura, porque los chicos se mantengan a distancia, ¿sí? Como que hay cierta tensión todavía con eso, ¿no? Como que lo sanitario hoy por hoy también hackeó de alguna forma el aula, ¿no? Entonces, bueno, también cómo transitar todo esto. Yo mucho a los docentes le digo, bueno, si pasás tu WhatsApp, poné horarios, ¿sí? De qué hora a qué hora vas a responder, que los fines de semana no, que tardás 24 horas, ¿sí? También esto de darle un contexto, un límite, ¿sí? Que contiene, no es un no. Son formas de decir, bueno, cuando vos ibas cuando ibas a la escuela, tenías clase de 8 a 12, ¿sí? O a 8 a 1, bueno, hay mucho encuadre requiere la comunicación y mucha claridad también, ¿sí? Sobre todo para sostener a los padres también que también a veces con los chats de las familias se genera mucho ruido, ¿no? Cada vez tenemos que ser más eficientes desde la escuela para comunicar de una forma que se genere el menos ruido posible, ¿sí? Ya la pandemia nos genera una situación de bastante estrés como para sumar otros más, ¿no? Así que bueno, acá la invitación era si nos daba el tiempo que ustedes pudieran también ir completando cada uno, que se pongan en el rol de Marie Kondo y pensar en estas dimensiones, ¿no? ¿Qué conservarían, qué reciclarían, qué sumarían? Obviamente la invitación es a que lo hagan, y que no lo hagan solos, o que haya un proceso por ahí de poder hacerlo primero solos o solas, pero de esto lo importante es hacerlo con la comunidad, con el ecosistema, porque es la mejor forma de llegar a acuerdos, ¿sí? Es la mejor forma de saber de que todos fuimos parte de la creación, ¿sí? No sé, de una nueva forma de comunicar, ¿sí? Hay claridad en los procesos, en los formatos, y cuando yo me siento parte de un diseño, es decir, tengo otro compromiso, y hago que las cosas sucedan también, ¿no? Esto de decir me lo bajaron, vino de arriba, ¿sí? Yo creo que estamos en tiempo de decir, bueno, llegamos todos a este acuerdo. Esto no quiere decir que después el equipo de directivo, obviamente, que es por ahí quien tiene la mirada 360 de la institución, pueda a partir de algunas propuestas hacer los ajustes, ¿no? Por supuesto que sí. Pero me parece que estamos en tiempos de codiseño, de co-construir, ¿sí? Estamos en tiempo de escuchar todas las voces, para que justamente pueda haber un vínculo, un engagement, para poder, bueno, el objetivo principal es que sean justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje realmente con sentido, ¿sí? Y que la escuela vuelva a ser ese lugar donde el deseo y las ganas de aprender estén, ¿no? Y también las ganas de enseñar de los docentes. Me parece que también el docente necesita, o necesitamos los docentes, volver a enamorarnos de alguna forma, ¿sí? de los que en este tiempo han estado por ahí medios desencantados, ¿no? Pero saber que esto también, insisto, es una construcción, ¿no? Que aprovechemos a formar una comunidad de aprendizaje como institución, y que conozcamos profundamente el contexto de cada uno para saber qué necesito innovar yo en mi contexto, que por ahí no es lo mismo que el de al lado, o que la escuela, ¿sí? O que otra escuela. Me parece bien inspirarnos en innovaciones de otros países, incluso de nuestro país, pero siempre con la mirada puesta en nuestro contexto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué soñamos? ¿Sí?
No poner el foco solo en lo que necesitamos, porque ahí nos perdemos de dar como el salto cuántico, ¿no? Esto de decir, bueno, siempre estamos en la falta y no por ahí en lo que podemos llegar a generar desde otro lugar, ¿no? Y escucharle, insisto, las necesidades, los deseos y los sueños de la comunidad, ¿no? Que sea una construcción conjunta. No sé, Agustín, cómo estamos. Y bueno, justo te iba a decir, estamos ya casi sobre la hora, pero queríamos dejar un pequeño espacio para preguntas, aprovechar ya que estamos acá. Dale, Y bueno, perfecto. habilitar el micrófono. Así que el que quiera preguntar, por favor, puede levantar la Preguntar mano. o hacer algún aporte, Algún alguna aporte, reflexión, reflexión. porque esto es un espacio que, bueno, justamente la construcción es que tienen mucho más. Fíjense ahí, les compartí muchas cosas más, pero les queda, llévense el enlace. Sí, Agustín. Sí, a No ver si sé si alguien, hay... alguno quiere hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta, pero la quiero guardar para después, o la hago ahora, Dale. pero quería esperar a ver si alguno tenía algún Pregunta, comentario. aporte, comentario, sí. Exacto. ¿Cómo han vivido ustedes o cómo vienen viviendo los que ahora ya pasaron a la presencialidad, están pasando a la presencialidad? A ver si alguien nos quiere comentar sobre eso puntualmente. Bueno, a ver. Sí, Gabriela, esta grabación después se las van a hacer llegar. Sí. Sí, sí, si quédense tranquilos, después la vamos a subir al canal de YouTube, así después la pueden compartir para aquellos que no hayan podido participar. A ver, me toca hacer una pregunta incómoda. Vos hablaste de preguntas incómodas, Melanie, al principio. Sí. Así que no puedo no evitar hacerla, pero supongo que también varios de los docentes y directivos, sobre todo que están acá, la conocen y que tiene que ver hasta qué punto los lineamientos curriculares ministeriales condicionan, ¿no?, nuestra libertad. Digo, ¿qué margen de acción real tiene cada institución para llevar adelante propuestas que, bueno, sean diferentes a cómo veníamos trabajando en 2019, ¿no? Estoy hablando de acá en adelante, ¿no? ¿Qué podemos ¿cuál es el margen de acción, básicamente? Sí, bueno, justamente nosotros somos un país federal, es decir, ¿no? Si bien hay normativas del Ministerio de Educación de Nación, también cada provincia o cada Ministerio de Educación de cada provincia es autónomo, pero sí, todavía, como yo les decía, estamos muy atados bueno, muy atados no, ¿no? Muy encorsetados con los contenidos. Insisto, ¿no? Recién ahora se empezó a hablar de la importancia también del desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias, no solamente de esto de aprender a nivel memorístico, ¿sí?, los diferentes contenidos. Y yo acá redoblaría un poco tu pregunta, ¿no? Esto de que, de cuántas formas se pueden aprender los contenidos, ¿no? Es decir, yo creo que también tenemos que empezar a pensar no en los contenidos ¿viste?, de matemática, lengua, sociales, sino empezar a ver de qué forma podemos hacer un entramado, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, un proyecto que es multidisciplinar, ¿sí?, yo creo que ahí también podemos aprender muchísimo diferentes contenidos. Y los docentes, bueno, una vez que se cierra la puerta del aula, como decían, las libertades para, para trabajar un contenido son muchos, ¿no? Pero ahora que nos cambiaron este formato, es otro el desafío de trabajar los contenidos, ¿no? Y con los recursos digitales, que en un primer momento no fueron pensados con un sentido educativo, ¿sí? En cambio ahora ya existen plataformas donde sí, incluso ya existen también, no sé, un software para matemática, lenguas, sociales, naturales, que también son otras formas de trabajar contenidos, ¿no? Pero la verdad yo creo que tu pregunta es un muy buen momento ahora para hacerla también hacia adentro de las instituciones educativas, ¿no? Hay instituciones educativas que están, insisto, poniendo más acento al momento de planificar en qué competencias van a desarrollar, ¿sí? O qué habilidades,
y en función ahí articular los contenidos, ¿no? Insisto también en las estrategias metodológicas que le dan sentido tanto al contenido como al recurso tecnológico. Yo creo que esa es la tríada que quiero como dejar por ahí como mensaje de final, ¿no? De que cómo encontrarle el sentido para que pueda dialogar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto la estructura que puede ser una plataforma, un recurso tecnológico, como la estrategia metodológica, ¿sí? Como decía, de aprendizaje basado en problemas, bueno, o aula invertida, con los contenidos curriculares, ¿sí? que tanto nos preocupa, obviamente, a los docentes de cumplir de alguna forma, ¿no? Yo creo que acá el desafío también es cómo planificar de una forma diferente, donde la planificación realmente sea una planificación que tenga en cuenta por ahí este formato, ¿no? Más viva, digamos. Pero bueno, puedo seguir hablando largamente porque es un tema que me apasiona. Totalmente. Bueno, aprovechemos. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta, pregunta, comentario, aporte? Gabriela. Sí, hola Melania. Hola Gabriela, Quería ¿cómo estás? preguntarte ¿cuál considerás que serían los primeros pasos, o si podés tirarnos 2 tips o 3, cuáles serían los primeros pasos para adaptarnos a esta pospandemia? ¿O dónde deberíamos poner el foco? Yo te escuché hablar, también coincido con vos, de flexibilizar los espacios, de flexibilizar la grilla horaria. Tengo la suerte de tener un colegio chiquito y poder hacerlo, porque lo construimos desde cero, pero a veces pienso, ¿cómo cambias la estructura de todo un colegio? ¿Por dónde empezarías? Yo empezaría primero conociendo, insisto, el contexto, ¿no? ¿Qué recursos disponibles tienen nuestros alumnos, los docentes? Si pensás por ahí en un formato bimodal, insisto en esto, bueno, si tienen conectividad o no, en qué momento tienen acceso o no a dispositivos, ¿sí? Eso me parece que es clave, porque en este tiempo los que no lo han hecho, como que no viste, ahí es como que siento donde se hace más agua, por decirlo de una forma más coloquial. Y después me parece clave también la capacitación docente. Si algo aprendimos es el aprendizaje, el lifelong learning, ¿no? Que tanto se habla, el aprendizaje para toda la vida, pero creo que el aprendizaje tiene que ser en comunidad, es decir, vos pensar en tu escuela, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tengo como escuela? Que tenemos como escuela, y qué formación necesitan mis docentes para poder llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Y después armar un plan. El planificar es lo que nos va marcando el norte. Yo digo, la innovación se planifica, se sostiene, se evalúa, tiene tolerancia al fracaso, sabemos que podemos equivocarnos, ir para atrás, pero por lo menos cuando yo digo voy a Mar del Plata, bueno, en ese viaje, yo sé que voy a Mar del Plata, puedo encontrar 1000 caminos, pero sé que voy ahí, ¿sí? Por ahí va a haber momentos que voy a hacer una parada, no voy a necesitar cargar nada, ¿se entiende? Pero me parece que el planificar, el conocer el contexto, la formación docente y la planificación como comunidad. Yo todo lo pienso como ecosistema educativo, no el directivo planificando solo, o el docente planificando solo, ¿no? Yo creo que tiene que haber una planificación 360 como institución, y después poder hacer, ¿sí? Cada uno ver cómo llego al aula. Por ejemplo, vos podés decir como institución, este año vamos a trabajar 4 didácticas, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, bueno, aprendizaje basado en desafío, bueno, plantear cuáles van a ser, gamificación, que es una de mis especialidades también, ¿sí? Bueno, nos formamos en esta, porque algunos van a decir, no tengo ni idea qué son, bueno, vamos a formarnos en estas 4 didácticas. Después vamos a ver cómo primer ciclo puede llevar adelante, si es funcional o no estas 4 didácticas, ¿sí? O si no primer ciclo vamos a ir solamente por gaming, ¿se entiende? Ponerse objetivo, bueno, recursos, ¿qué plataforma vamos a usar? Educa, bueno, la de perfecto, vamos a usar esta plataforma. Otros dirán, no, usamos Meet, Google, ¿se entiende? Bueno, estas didácticas van a ir acompañadas por estos recursos. ¿Las sabemos usar? No, bueno, nos capacitamos.
¿sí? Entonces me quedo, porque te sigo en las redes y leo lo que posteas, me quedo con esto que es un proceso de diseño, es una co-creación, con mi base de arquitecta que tengo, es una Sabés bien de qué co-creación hablo entre entonces. todos, ¿no? Sí. Sí. La Está red bueno. sostiene, la red acompaña, un aprendizaje se multiplica, ¿se entiende? Es como que una frustración se tolera distinto, se sale adelante distinto. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es eso, es aprender a codiseñar y a planificar en comunidad, ¿no? Y insisto, escuchando todas las voces. Así que sí, se ve que me seguís Gracias. porque yo insisto mucho. Dicen Sí. que acá yo dice ecosistema, me cargan mis colegas, pero porque pienso en ecosistema siempre, ¿no? Gracias, Gabriela, por la No, a vos, pregunta, porque gracias. muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Bien, bueno, yo, si les parece, vamos a ir cerrando. Por supuesto que primero agradecerte a vos, Melania, por el espacio, bueno, la oportunidad de participar en este ciclo y seguramente, bueno, te vamos a querer escuchar en el futuro también porque nos interesa poder ir pensando entre todos, como decís vos, bueno, qué posibilidades nos permite y qué oportunidades tenemos dentro de este contexto y no dejar que esas oportunidades se caigan, ¿no? Por inercia, sino que si queremos una escuela diferente, bueno, ir por eso que queremos, definirlo, plantearlo. Me parece para mí central eso. Así que bueno, a los participantes, a todos los que estuvieron presentes, nuevamente gracias también por venir al ciclo. Y los Gracias. invitamos al tercer encuentro, que va a ser el próximo jueves 9 de septiembre con Silvana Carnicero, que justamente vamos a hablar sobre aprendizaje basado en proyectos. Excelente, Así que colega, bueno, está excelente. No justo se la pierdan, no se la pierdan. viene pegadito a esto. Así que bueno, nuevamente gracias Melania, gracias a ustedes por participar y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias, muchas gracias.